El mercado laboral aragonés continúa lamentando los efectos de la pandemia durante el tercer trimestre de 2020. El verano ha dejado en Aragón un 11,9% de paro y un total de 76.600 desempleados, una décima por encima del trimestre anterior y 2 puntos más que hace un año. Esta cifra se ha incrementado en 1.600 personas entre julio y septiembre. Si nos fijamos en la comparativa con el trimestre anterior, con el segundo trimestre, cabría decir que no es tan mala la evolución. De hecho, la tasa de paro en el tercer trimestre corresponde a un 11,9% para Aragón, que sitúa esta cifra en 4,36 puntos por debajo de la tasa media española, que para este trimestre ha sido del 16,26. Por sectores, la industria ha experimentado un incremento de 1.900 ocupados, pero se ha registrado un fuerte descenso del empleo en los servicios, con 22.400 trabajadores menos que el verano pasado. Además, también han caído los puestos de trabajo en la agricultura y en la construcción. En segundo lugar, vendría por la construcción reflejando una disminución de 4.500 ocupados en la comparativa interanual, y en tercer lugar tendríamos el sector agricultura, con 2.900 ocupados menos que en el tercer trimestre del 19. Por provincias, Zaragoza sigue liderando la tasa de paro, mientras que Huesca permanece por debajo del 11%.